Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar donde nos vean. Hoy presentaremos el parcial sobre los fragmentos del poema de Parménides. Mi nombre es Jonathan Botton y trabajaré con mis compañeras. Paulina Cuenca. Y Ashley Castellanos. Bueno, entonces la temática que les traemos, quisimos representar un poco como una combinación entre lectura comentada y también tomarlo como una tertulia. ¿Qué es una tertulia? Entonces, cuando un grupo de personas se reúnen a hablar de cierto tema, normalmente es como con un café y ese tipo de cosas, es algo muy natural. Entonces, quisimos hacer esto como de la forma más natural posible. Por lo tanto, pues entonces a continuación vamos a hablar de ciertos fragmentos de Parménides y asimismo vamos a llegar pues, a un tema que queremos tomar, que es cómo se percibe la verdad desde el hombre, cómo considera Parménides en el poema de la naturaleza, cómo considera esa verdad desde los hombres, desde el ser humano. Entonces ya les voy a transmitir la pantalla y vamos a empezar directamente. Listo, entonces aquí están los fragmentos. Empezaré yo. Vamos con este fragmento que hace parte del fragmento B1, es del verso 28 al 31 y la traducción corresponde a la de Gómez Lobo. Dice, es justo que lo aprendas todo, tanto el corazón imperturbable de la persuasiva verdad como las opiniones de los mortales, en las cuales no hay creencia verdadera. Entonces, ¿qué nos trata de decir aquí? Esto ya desde el fragmento, desde el primer fragmento, ya podemos ver que de por sí las opiniones que tenemos nosotros los mortales, porque no se reflejan como pensamientos o razones, sino que son opiniones, es algo a lo que se le denomina. Entonces, en los cuales no hay creencia verdadera. Desde el principio ya entablamos que como tal el ser humano no posee un conocimiento verdadero. Vamos con mi compañero Jonathan, que nos va a leer el Eh, segundo fragmento. Antes de leer el segundo fragmento, también me gustaría comentar que desde el principio Parménides nos pone de antesala la aparente inutilidad del hombre para observar la verdad, lo cual veremos pues también en los próximos fragmentos. No sé si de pronto Ashley quiera tomar la palabra. No, dale, sigue. Me parece que Paulina lo explicó muy bien. Listo, vale. Entonces seguiré con el segundo fragmento que veremos el día de hoy. Igual es el fragmento 6 del verso 4 al 9 que dice, yerran bicéfalos porque la inhabilidad de sus pechos dirige su mente errante. Son arrastrados, sordos, ciegos a la vez, estupefactos, una horda sin discernimiento, que considera el ser y no ser lo mismo y no lo mismo. La senda de ellos es revertiente. Muy bien, pues acá la primera palabra que vamos a observar es bicéfalos. Bicéfalos pues viene de bi, de dos, y céfalos de cabezas. Entonces significa un ser que tiene dos cabezas, aunque generalmente también vemos que es utilizado para los gobiernos, para un gobierno que tiene una diarquía, mucho dos reyes o dos monarcas. Esto tiene relación con el hombre, pues al de, o se puede intuir que el ser humano también como que tiene dos elementos importantes como dos cabezas. Entonces podríamos decir que piensa con la razón y piensa con el sentimiento. También podemos ver la palabra revertiente, que es como devolverse. Aunque esta es de las últimas palabras que vemos en el fragmento, pues es importante porque se nos da a entender todo lo que nos dice el fragmento anterior, que el hombre pues tiene inhabilidad en el pecho, el hombre en realidad es de alguna forma débil de corazón y su mente tampoco funciona de una manera acertada para conocer la verdad. Entonces, por esta
razón es revertiente, es decir, como que no avanza, no tiene una meta clara. No sé si mis compañeras quieran comentar algo. Pues digamos acá también se ve como que la causa de que sean así, lo que se nombra en el texto de que son arrastrados, sordos, ciegos y todo eso, causa o provoca que hayan esas opiniones que mencionaba Paulina. Y una de esas es, por ejemplo, que considera el ser y no ser lo mismo y aclara que no lo son. Entonces ahí vemos otra causa. Sí, vemos que desde un principio se está planteando ya que el ser humano está dando como opuestos, dos mundos, dos percepciones de una misma cosa. Eh, dice, en sus pechos dirige su mente errante. Ya sabemos que como tal el ser humano es como si estuviera predestinado al error por culpa, como decían mis compañeros, de esta sensibilidad, esta perceptibilidad a partir de los sentidos que se ve constantemente, como decían, bicéfalos, como si fuéramos controlados tanto mente y corazón, por decirlo así, esa emotividad que tiene el ser humano, esa sensibilidad. Pasamos con el siguiente fragmento, con Ashley. Bueno, este es el fragmento B7 de las líneas de 2 al 5. Dice, tú empero de esta vía de investigación aparta el pensamiento y que el hábito inverterado no te fuerce a dirigir por esta vía el ojo sin meta, el oído zumbante y la lengua. Bueno, entonces en este fragmento lo que podemos notar es que nos dice que el ser humano, el hombre o el mortal, saca conclusiones o su pensamiento se basa en sus sentidos. Entonces, por esto también puede llegar a esas opiniones que no son verdaderas. ¿Mis compañeros tienen algo que decir? Sí, Pues estamos muy de acuerdo con tu opinión respecto a que aquí se aclara bastante el tema de los sentidos y ya estamos también, podríamos observar que dice, de esta vía de investigación aparta el pensamiento, significa que como tal se le da un camino, una vía totalmente distinta a las dos que pues ya se tienen predestinadas normalmente dentro del poema. Eh, entonces, entramos en una tercera vía, que es como una nueva que los seres humanos han, de algún modo han creado, han abierto. No sé, Dale. Entonces, continúa con el siguiente fragmento. muy bien, sigue la señorita Paulina. dice, por ende es todo continuo, pues lo que está en contacto con pues lo que es, está en contacto con lo que es. Además, inamovible dentro de los límites de grandes ataduras. No tiene comienzo ni término, puesto que la génesis y el perecer han sido apartados muy lejos. Los rechazo de la convicción verdadera. Entonces, aquí que empezamos a ver, ya quisimos poner como un poco en contexto qué es lo que tiene, lo que dice la diosa a partir de lo que realmente es un todo, ¿sí? Eh, Nuestra realidad, nuestro entorno, es algo continuo, no es algo opuesto, como decía, dice aquí, puesto que el génesis y el perecer, o sea, esto no tiene un final, no fue engendrado por nada, como se dice durante todo el poema, no tiene un comienzo como tal, es algo perfecto, continuo, como dicen ellos, algo esférico, ¿sí? Entonces, de una vez dice que este génesis y perecer han sido apartados muy lejos, están muy lejos de lo que realmente es el todo, ¿sí? Por eso los rechaza de esta convicción verdadera, rechaza esta convicción que el ser humano ha infundido, ha creado. No sé, mis compañeros, si tengan algún comentario. Así como lo mencionabas hace un momento, empezamos a ver una característica importante como de la perfección, que es de alguna manera, o no de alguna manera, es infinito, es increado y tampoco tiene término. Entonces algo que siempre estará, es perpetuo.
Y es una característica importante que Parménides nos plantea sobre la verdad. Sí, yo estoy Ashley, de acuerdo. Yo creo que puedes continuar. listo. Entonces, seguiré yo con el siguiente fragmento. Sí, listo. Leeré el fragmento 8 de la línea 38 a la 40, que dice: Por ello es mero nombre todo aquello que los mortales han establecido convencidos de que es verdadero, generarse y perecer, ser y no ser. Acá tiene una característica importante y nos dice que todo lo que los hombres conocemos como cambio, generarse y perecer, nacer o morir, ser y no ser, eh, existe, pero no existe como una realidad, existe solo como el concepto. Entonces solo existe la palabra de algo que en realidad no existe. Estamos nombrando algo que no existe o que no debería existir. No sé, Paulina, qué comentario tiene sobre el fragmento. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Aquí decimos que han establecido convencidos de que es verdadero. Entonces, esa palabra convencidos me llega a pensar que, o sea, lo creemos completamente. Para nosotros es como lo más factible, no le vemos ningún fallo ni nada de eso. Lo justificamos y nos creemos, como dicen por ahí muchas veces, nos comemos ese cuento, ¿no? De que las cosas son así, que están siempre como estos dos mundos presentes y como decía mi compañero, lo único que hemos hecho, según Parmenides, bueno, según la diosa, eh, es darle el nombre, ¿sí? Solo hemos puesto conceptos de algo que realmente es un todo, ¿sí? Este generar y perecer es algo inexistente de alguna forma, lo podríamos llamar. Entonces, no sé qué tenga que decir mi compañera Ashley. No, pues ya es muy poco lo que toca agregar, es más como añadir un poco lo que decía Paulina, de que establece y que están convencidos, entonces al mismo tiempo como que esto los lleva a cerrarse, al querer como investigar más y dar una explicación a esos conceptos que sacan, porque los concluyen, pero muchas veces se quedan ahí, entonces es como el estancarse. Y digamos que acá también lo dice generarse y perecer, ser y no ser, entonces podemos tomar lo que dice de los sentidos. Entonces es como que ese pensamiento, esas conclusiones que sacan, lo sacan a partir solo de ellos. Entonces los seres humanos somos inmortales, entonces perecemos y somos y no somos, y sí, y entonces nos limitamos simplemente como a lo que nosotros vivimos, como a nuestras experiencias, y no vemos un poco más allá. Y ya, solo eso. Acá, acá a este punto me surgió una pregunta. Para la diosa o para Parménides no existe cambio alguno. Entonces, y lo que mucho perecer y generarse es solo el concepto de la palabra, en realidad no existe. Entonces, acá la pregunta sería, ¿el hombre puede morir o es solo la percepción de los sentidos? Y si es solo la percepción de los sentidos de que el hombre muere, en realidad, ¿qué pasa con el hombre? ¿Es eterno? Sí, es algo que se podría deducir bastante este concepto de eternidad, bastante importante que nos deja pues un poco como en el aire, por decirlo así, porque sabemos que hay un todo, sabemos que no hay un opuesto, pero de algún modo los seres humanos llegamos a percibir un cambio. Por esto mismo es que ponemos estos conceptos de estar vivo, estar muerto. Entonces, quién sabe si de pronto es de alguna forma tal vez algo cíclico, podríamos llamarlo. Es bastante interesante como si no hay una muerte o algo así, entonces a fin de cuentas somos parte de un todo, pero somos un todo cambiante.
Entonces tiene que haber opuestos de alguna forma porque hay cambio. Y digamos lo que dice Jonathan de si perece o no perece el hombre, pues digamos son conclusiones que hoy en día digamos, yo puedo decir sí, el hombre muere, pero porque aquí en mi realidad pues yo veo eso, entonces también podríamos ir un poco más allá y decir, bueno, entonces ¿a dónde va? Porque digamos puede que termine acá con nuestra realidad, pero entonces ¿a dónde va el resto de lo que se podría decir el alma? Aunque acá Parménides no la toque, pero uno queda inconcluso ahí porque dice, bueno, no miremos solo la realidad porque dice que nos tenemos que ir un poco más allá de los sentidos. Sí, como Pero, metiéndonos en este mundo que nos presenta Parmenides, uno se llega a hacer todas estas preguntas de lo que nosotros percibimos como estos cambios, como estos opuestos que nosotros hemos creado según él. Decía Ashley, yo. Ashley mencionó una parte importante y al decir que probablemente de existir el alma, esta sería eterna. Y aquí pues tendríamos la perpetuidad del alma, al decir que esta no sufrirá ningún cambio. Pero digamos que el cuerpo sí sufrirá ningún cambio. Ya Parménides nos había dicho, nos había comentado, que en realidad pues lo que nuestros sentidos nos engañan, lo que ven nuestros sentidos, oyen, sienten, escuchan o saborean, en realidad es falso. Yo creo que eh, se vuelve un tema bastante confuso. De pronto sí somos eternos, pero al morir, no sé, trascendemos a otra dimensión sin dejar de ser, pero al trascender a otra parte cambiaríamos. Y las premisas de Parménides es lo que es, no es posible que no sea. Entonces, es el problema más grande que tiene la ideología de Parménides, que es que contradice totalmente los sentidos y un poco también su lógica es un tanto ortodoxa a mi gusto. Entonces, pero si quieren esto lo discutimos más adelante y seguimos con el siguiente fragmento. Bueno, dice, es de el fragmento B8 de la línea 51 a la 52. A partir de aquí aprende a partir de aquí, qué pena, aprende las mortales opiniones escuchando el orden engañador de mis versos. Entonces, estas opiniones, a mí me surge aquí la duda de que si son engañadoras, porque la diosa, o sea, como literalmente lo dice ahí, está tratando de darlas con cierto engaño, o porque Parménides como tal está limitado a los sentidos, entonces lo capta de esa manera. Entonces, ya, o sea, ya dice de una vez que son opiniones lo que se va a captar. Entonces, no es la absoluta verdad, y entonces aquí la culpa sería de la diosa o como tal de que Parménides es un mortal y está limitado. Bueno, algo Yo más que creo, ustedes. ah, disculpa, yo creo que se trata más, según la lógica del texto, que pues, en realidad no es que la diosa le pretenda decir mentiras a Parménides, sino que Parménides es un hombre, digamos que como cualquier otro, solo que ha sido elegido por la diosa. Y al ser un hombre, pues ya sabemos que los hombres se equivocan, los hombres tienen sus sentidos erróneos, son ciegos, sordos para recibir como la verdad. Y al ser pues medios, solo que Parménides es de alguna forma afortunado, ya que pues la puede recibir de primera mano de la diosa. Pero esto no significa que el mensaje se transforme por el camino, que haya algunas cosas que en realidad Parménides no entienda. Paulina, Sí, ¿tienes algo que decir? yo lo tomo como por un lado como muy distinto y es que, o sea, que la diosa dice el orden engañador de mis versos, o sea, aprende las mortales opiniones escuchando el orden engañador de mis versos. Se refiere a que va a hablar de lo que percibe el hombre y cuando de alguna forma Parménides reciba esta información,
él le va a aparecer unos versos engañosos. ¿Por qué? Porque la diosa está transmitiendo, tratando de conceptualizar lo que piensa el hombre, ¿sí? Esas opiniones. Entonces va a ser algo engañado, algo engañoso por esa misma razón, porque va a hablar de estas opiniones, de estas conjeturas que tiene el hombre constantemente, y de algún modo es como si la diosa le diera la posibilidad de poder captar lo engañoso e incongruentes que llegan a ser nuestras opiniones, tal vez podría también tomarse por esa parte. Ya para finalizar, tenemos el fragmento 8 del verso 53 al 59. Dice, en efecto, establecieron dos formas en sus mentes para nombrarlas, de las cuales una no es correcto nombrar. En esto se han extraviado y dividieron su cuerpo en sentido contrario y les asignaron signos separados los unos de los otros. Entonces ya vamos como viendo cómo nosotros solo nombramos las cosas, ¿sí? Ya recogiendo un poco todo y que nosotros formamos estas dos percepciones de algo, este cambio, este movimiento, este ser y no ser. Dice que uno de ellos no es correcto nombrar, lo cual a mí me surge de pronto una pregunta de cómo de alguna forma el ser humano va a saber cómo nombrar algo. ¿Cuál sería de pronto esa técnica de decir estar vivo y estar muerto? ¿Cuál sería la forma realmente de decirlo? Porque entonces, como decir, estar vivo realmente es ser, desde nuestra concepción, quién sabe si son simplemente opiniones. ¿Cuál es el verdadero concepto que se tiene que dar de todas las cosas? No lo sabemos. ¿Cómo podríamos llegar a decir cuál es la forma correcta de nombrar algo? Y otra cosa que quisiera resaltar es, en esto se han extraviado, entonces me parece muy interesante y creo que por eso nos parece como muy bien dejarlo al final, porque desde muchos otros filósofos presocráticos, incluso contemporáneos, ya vemos que se ve muchas veces al ser humano como extraviado en la oscuridad, en ese tipo como de profundidad, perdido, como si de alguna forma no encontrara ese verdadero camino, que por ejemplo en Heráclito se ve que nuestra inteligencia está limitada, a diferencia de esta inteligencia divina. Asimismo se ve como en Parménides esta relación como mitos y logos, de cómo de alguna forma el conocimiento de verdadero está dominado, ¿sí? Por lo divino, por algo que no está a nuestro alcance, y simplemente es como se dice en Patochka, estamos de alguna forma condenados a nunca saber la verdad, a nunca percibir la realidad, sino solo a llegar a conjeturas y a opiniones, que es algo que nos deja mucho en duda realmente, como mucho de qué pensar. Entonces, esos fueron nuestros fragmentos. Ya les voy a dejar. Muy bien. ¿Vale? Me gustaría una acotación más sobre el último fragmento, que dice que hay cosas que no es correcto nombrar. Y en un fragmento anterior nos decían también que hay cosas que solo existe el concepto, como generarse, es decir, nacer, o perecer, morir, que solo existe el concepto porque en realidad estas cosas para Parménides no pasan. Entonces volvemos al tema en que hay cosas que no se deberían nombrar porque en realidad no existen. A este punto, terminando de analizar los fragmentos, me gustaría saber, no sé, de pronto su opinión sobre los fragmentos, si están de acuerdo con Parménides en lo que plantea o a parecer el sujeto está un poco mal, pues porque nuestros sentidos nos arrojan a una cosa totalmente diferente. Les escucho y pues por último haré mi opinión. Pues digamos, yo también quiero añadir algo del último fragmento y algo que dijo Paulina, que es que estamos perdidos y lejos del conocimiento.
Y ella dice que sí, muchos filósofos también han destacado esto y digamos, parte de nombrar algunos es, por ejemplo, Platón, con la idea trascendente, entonces nos dice que hay dos mundos y que fuimos lanzados a este mundo. Digamos, también Descartes también no lo da de esa manera, pero entonces si él dice que es un mismo mundo y nosotros estamos acá es como buscando e intentando organizar como todas esas ideas para poder llegar a ese conocimiento, a esa verdad. Y ya respondiendo a la pregunta de Jonathan, yo digo que en parte sí se debe tener en cuenta nuestros sentidos porque puede que esta realidad, no sé, ahí apoyo un poco lo que dice Descartes, es un reflejo o como una niebla de un mundo completo de ese topos urbanos que mencionaría Platón. Eh, y yo digo que hay que tener en cuenta ambas cosas, como los sentidos, pero al mismo tiempo como ir un poco más allá, porque siento que los dos van ligados y no nos podemos separar así como del todo cuerpo y mente, porque, no sé, nos perderíamos un poco más o nos llegaríamos a alejar muchísimo más y haríamos lo que nombraba Parmenides, que es sacar suposiciones. Sí, concuerdo bastante con Ashley. Simplemente es una de las cosas con la que no me encuentro de acuerdo con Parmenides, y es que simplemente este rechazo, porque literalmente es como un rechazo hacia los sentidos, hacia todo lo sensible, es lo que nos limita a conocer, pero yo lo tomaría también más bien como por parte de Kant, que es una combinación, esa fusión entre esta razón y la experiencia nos hace llegar a un conocimiento, porque de algún modo el mundo, la realidad que nosotros conocemos llega a nosotros como esa información de una forma tan caótica, y nuestro pensamiento, nuestra razón, lo único que hace es ordenarlos para poder darle un sentido. Entonces de aquí nos ponemos a pensar, pues, ¿qué es la verdad? ¿Sí? Porque la verdad para Parménides es algo divino, algo por el estilo, pero nosotros, los seres humanos, para nosotros la verdad podría llegar a ser la concepción que nosotros tenemos, la percepción que nosotros tenemos del mundo. Para mí, esto es tal cosa, es realidad, tal conocimiento que yo tengo aparte de la experiencia y de cómo mi mente, mi razón lo ha organizado. Para mí eso es verdad porque tiene tanto esos conceptos, así como también tiene esas evidencias de lo que yo siento, de lo que yo percibo en la realidad. Entonces, tal vez no estemos tan cerca, no estemos completamente en esa realidad que tal vez Parménides lo ve como esa realidad que percibe lo divino, pero sí tenemos el poder, se le puede llamar tal vez poder, no ser tan negativos y decir que simplemente estamos perdidos, sino que tenemos el poder de darle el rumbo a las cosas que nosotros deseemos, aún así sabiendo que de algún modo nunca vamos a llegar a lo real, pero tenemos esa motivación a cada vez acercarnos más y a siempre estar todo el tiempo con ese pensamiento vigente de esta investigación y de siempre tener a los sentidos, a la experiencia todo el tiempo presente en nuestro razonamiento, y asimismo nuestro razonamiento en la experiencia, esta fusión siempre presente para llegar a lo que nosotros podamos concebir como la verdad, como el conocimiento. Entonces ya sería que la verdad sería la percepción humana más allá de algo divino. Simplemente es algo que nosotros consideramos verdad, y si yo considero que es verdad, y ya es a partir de todos estos mecanismos de pensamiento, ¿por qué necesitaría irme a algo divino? ¿Por qué necesitaría limitarme de esa forma como ser humano? Apoyando a Paulina, yo creo que si comparamos a Parmenides de pronto con los planteamientos de Heráclito sobre el cambio, los planteamientos de Heráclito tienen para mí mucho más sentido sobre que todo está cambiando todo el tiempo. En realidad que todo lo que es
es, y lo que no es, no es, y lo necesario que no sea, y lo que es, pues no puede ser, pues en realidad es una senda lógica re- que tiene sentido, pero que no es cierto. O sea, que es viable, pero no es verdadera. Y también apoyando a Paulina, eh, la verdad se limita a, a ser plenamente humana. No, digamos que no hay algo divino. Y en el caso de Parménides, de pronto lo planteamiento de la diosa, el planteamiento de la diosa, que la diosa le dijo esto, aquello, es más como una excusa para tener una posición de autoridad sobre los mismos planteamientos que él ha estudiado o a las conclusiones de las que ha llegado. Y con esta aparente superioridad, pues empieza a decir lo que nosotros comentamos en esta tertulia sobre que el humano es ciego, es sordo y crea palabras que ni siquiera se deberían crear porque en realidad esas cosas ni existen. Entonces es un tanto tajante con con su narcisismo, le podríamos decir, sobre que él solamente tiene la razón. Bueno, y eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya sido de gran aporte y que en parte pues esta discusión continúe allá con ustedes. Y bueno, me despido. Mis compañeros también se despiden. Bueno, entonces hasta La verdad tal es vez que una próxima hasta tal vez una próxima oportunidad, nunca lo sabremos. Eh, Entonces, espero que les haya agradado a todos como esta tertulia improvisada de alguna forma, queríamos como decirlo lo más natural posible. Y entonces, pues, gracias. Muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. ¿Qué decimos? No, espera. Paulina se trabó. Paulina quedó laqueada, parce, no. Ya empezamos, ya. Eso toca editarlo. Mi internet está lento. No, de nuevo. O sea, ¿cómo se puede parar la grabación? Se puede pausar, ¿no? Espera, detener grabación. Detener grabación. ¿Qué? Esta reunión se está grabando. Y empiezas de una vez con el fragmento. ¿En encabezado? No, no pusimos encabezado. ¿Pusimos encabezado? No, entonces empiezas de una vez con el fragmento. Eso. Entonces, ay, vea la otra, inicio la grabación. Yo no lo he iniciado. ¿Yo no lo inició? No. Ay, sí. Detener grabación. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos vean. En esta oportunidad nos encontramos reunidos para desarrollar el parcial, el primer parcial. No, Paulina, Paulina, no. Paulina, yo me iba a reír y por eso miré así para abajo. Ay, estábamos tan cerca. Ay, Dios, que precisamente miraste para abajo y que me es que me dio risa. Y yo como, estaba así, ay, yo. ay. ¿Qué pasó, niñas? De nuevo. Ya, perdóname. No, ya póngase serio, ya. Ya me estoy poniendo serio. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos vean. En esta ocasión nos reunimos para realizar... corte. A mí ya me está dando rabia. A mí me está dando rabia. A mí me parece que una cana, Dios. Paulina.
Espera que me está rascando un ojo. No, entonces esperen y yo aprovecho en quitarme el saco porque es que tengo mucha calor. Eso, Ustedes están eso, demorando. eso. Buenos días, tardes o noches. Paulina. Lo siento. Ahora sí. Perdón. De nuevo. Olga la cagada. Ya. Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que nos vean. Hoy presentaremos el parcial sobre los fragmentos de Parménides. Mi nombre es Jonathan Button y voy a presentar a mis compañeras. Listo, entonces mi nombre es Paulina Cuenca. Ay, explicabas lo de la tertulia. No, güey, yo te dije, o sea, tú te No, presentas y yo doy la introducción. no vamos a avanzar. Ok, entonces me presento y ahí después sigues tú otra vez. Sí, Y ahí, porque Sí. tal, yo dar toda una introducción y tú, buenas noches, soy Ashley. ok. Ya, entonces sí. Esperen, Dala no. Esperen porque Dala me va a armar un